El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos AduCesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, AduCesar. AduCesar vela por la defensa de los docentes. Desde el complejo tenístico de la ciudad de Valledupar, estamos presentándoles AduCesar Somos Todos, un programa de la Asociación de Educadores del Cesar, AduCesar. AduCesar vela por la defensa de los docentes. El informe ejecutivo es presentado por el presidente de AduCesar, Manuel Villalba Mozo. Muy buenos días, fraterno saludo a todos los trabajadores de la educación del departamento del Cesar, especialmente el magisterio cesarense. En primer lugar, agradecerle al magisterio valduparense por ese gran respaldo, ese gran apoyo a la actividad de movilización en el marco del paro de 24 horas que se desarrolló el pasado jueves, en virtud de reclamarle al gobierno nacional, al Ministerio de Educación y al gobierno local que se coordinen las actividades necesarias, pertinentes, y se le busque la mejor solución de manera oportuna y se haga efectivo el pago del mes de diciembre del año 2017 a los docentes del municipio de Valledupar. Resaltamos el acompañamiento que nos hace la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en representación de nuestro presidente Carlos Rivas, quien nos acompañó en ese gran evento sindical al lado del doctor Giovanni López, asesor de nuestra federación, y que después de esa gran manifestación y esas participaciones en plaza pública, la administración municipal nos cede un espacio para coordinar algunas actividades de carácter nacional en el ámbito nacional con el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de Educación, pero además tratar de coordinar actividad con la Procuraduría y la Contraloría Nacional en ánimo de buscar esa ruta segura que nos conduzca a lograr que de manera definitiva se ejecute el pago de salario del mes de diciembre. Allí se quedó un compromiso entre FECODE y la administración municipal y AduCesar de actuar de manera mancomunada en aras de conseguir la solución a esta problemática. Le mandamos un mensaje claro a todos los docentes, los compañeros docentes de Valledupar, que hoy con más fuerza y vemos con más salida esta problemática en virtud de las acciones que va a adelantar nuestra federación, y vamos a llevar al contexto de la Junta Nacional el próximo 21 de marzo esta problemática, y allí la Junta tomará algunas decisiones para entrar a respaldar de manera solidaria la problemática que hoy vive el magisterio de Valledupar. Decirle a los compañeros de todo el departamento, a nuestros presidentes, que los esperamos para el día martes, donde vamos a sostener una reunión en el marco de definir algunos temas importantes sobre la salud del magisterio cesarense. Por ello hemos convocado a todos los presidentes para ese día. Ahí va a estar representante de la Supersalud, la Procuraduría, de igual manera los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE que hacen parte y representan la salud, con el ánimo de ir definiendo las redes de atención en cada uno de los municipios y así evitar traumatismos que se están viviendo debido a la falta de coordinación y a la falta de empalme que hubo entre la EPS o el operador que tenía el contrato
anterior con el nuevo operador, hoy Foscal, que es quien tiene adjudicado y es quien debe responder por la salud del magisterio cesarense. En ese ánimo estamos trabajando. La organización sindical, ADUCESAR como tal, viene coordinando las diferentes acciones en las diferentes tareas, las diferentes problemáticas que vive el magisterio tanto de Valledupar como del Cesar para buscarle salida a todas las situaciones. Estamos haciendo un informe detallado de la jornada única con el fin de pasar ese informe minucioso a FECODE, el cual hoy va a enfrentar una tarea con el gobierno nacional en virtud del incumplimiento que se está viendo de parte de este gobierno, que ya va de salida y que le ha dado poca importancia a lo acordado en esa acta final del 16 de junio del año 2017. Compañeros y compañeras, el llamado a la unidad y el llamado de advertencia que estemos listos. La situación del magisterio colombiano no es la mejor, máxime hoy, cuando en las pasadas elecciones los representantes que salieron electos para este nuevo Congreso, tenemos con una minoría aún relativa en comparación con los congresos anteriores. Compañeros, debemos estar preparados y unificados en torno a la unidad de nuestra federación. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Y digamos que en boca, en la pluma mejor del senador Robledo, el Polo hace su propio balance y dentro de las conclusiones que tenemos es que, digamos, volvió a enseñorearse la corrupción y el clientelismo en las pasadas elecciones. Esto de la señora Merlano es mucho lo que muestra, pero ese es uno de los miles de casos que se pueden haber presentado en todo el país. Lo que indica que la corrupción sigue galopante en el país. Lo segundo, así lo hayan querido silenciar, digamos que a la coalición Colombia le fue excelentemente bien. Primero, porque el Polo aumentó en 36% su votación para el Senado. Pasamos a 736.367 electores, es decir, algo así como el 4.8% del total de los votos sufragados para el Senado en todo el país. Segundo, Alianza Verde dio un salto enorme al pasar de 5 a 10 senadores de la República. Y entre las fuerzas de la coalición, es decir, los Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático Alternativo, pasamos de 2 millones de electores. Una votación que nos convierte indudablemente en la tercera organización más importante del país. Otra conclusión, logramos elegir juntos 27 congresistas, entre senadores y representantes de la Cámara. Otra gran conclusión, aportamos 2 de los 3 senadores más votados en el país, al doctor Mocos y obviamente a Jorge Enrique Robledo. Otra conclusión, es decir, fracasaron todos aquellos que estaban vaticinando de que el Polo políticamente se moría en estas elecciones. Muchos llegaron a decir que el Polo no lograría pasar el umbral y pasamos el umbral con creces, bastante, digamos, muy bien, diríamos en conclusión, y es el único partido al que han querido acabar desde la extrema derecha y algunos otros sectores, y no han podido. Es decir, nos vaticinaron la muerte
y este es el único partido, primero, que no se amilanó ante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque con todo y lo que representaba en ese momento, el Polo llamó y convocó batallas en un gobierno tan antidemocrático como el del doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero además es el único partido que no se dejó cooptar, ¿cierto?, por la agresión almibarada, para utilizar la expresión del doctor Robledo, que utilizó Santos para cortar el Polo en su conjunto. Se llevó a alguna gente, sí, se llevó los que de una u otra manera eran muy amigos de la cosa santista. Digamos que esas conclusiones, pero hay otras como esta, ¿cierto? No es cierto que en la segunda vuelta ya está definida quiénes van a ser los candidatos. Porque aquí se está diciendo que los candidatos van a ser Petro y el doctor Iván Duque, digamos la dupla Duque-Uribe. Eso no es tan cierto, porque si eso fuese así, pues no habría nada que hacer, porque Petro obtuvo 3.36 millones de votos, ¿cierto? Y la dupla Duque-Uribe 5.96 millones de votos. O sea, si esa cosa está planteada así, pues obviamente no habría nada que hacer, porque ya eso estaría en manos del doctor Duque. Lo que no han dicho aquí es que hay 9 millones de electores que no participaron ni en una ni en la otra consulta. Es decir, lo que llamamos como la tercera fuerza, ¿cierto? Que está ahí, y que no tomamos, no definimos, no entramos en ese proceso, y que nos mantenemos y creemos que hay una opción totalmente diferente a eso que nos quieren mostrar como que es la única alternativa que se presenta en el ámbito nacional y por la cual los colombianos por sí o por no tendrían que participar. Creemos que eso no es así. Lo otro, como una gran conclusión, ¿sí?, es que estamos asistiendo a un reparto, una rapiña entre la dupla de Duque-Uribe, ¿cierto?, y Vargas Santos. Es decir, se están repartiendo, están mirando cómo cooptan, cómo logran ganarse, obviamente a través del clientelismo y la mermelada, a toda la clase política, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Porque digamos que esos son los sectores que ellos intentan ganarse. Van a mirar a ver cómo aumentan su cauda electoral. Yo digo que despedazando a estos partidos que con el tiempo van a desaparecer por la posición misma que han asumido. El Partido Liberal, el Partido Conservador siempre estuvieron a la saga de los partidos grandes como el uribismo y digamos que el Partido de la U. O sea, han ido desapareciendo a tal forma de que hoy están en esa situación tan penosa de que van a ser carne de rapiña, obviamente, de estas fuerzas que se muestran como las fuerzas más grandes y más fuertes en el contexto electoral. Profesor Rafael Corona, ¿qué se debe esperar en esta futura campaña presidencial? Bueno, aquí hay una cosa que decir. Muchos han venido insistiendo en que hay que hacer ya las alianzas, y algunos señalan de que debe ser con De la Calle, otros que debe ser con el doctor Gustavo Petro. Pero aquí no le han dicho una cosa que es cierta a la gente. Hoy ninguno de estos dos candidatos están en condiciones de hacer alianza. ¿Por qué? Por el hecho de que fueron elegidos como candidatos a través de consulta, y la ley 1475, que es la ley que hace la reforma política, obliga que a los que a los que son elegidos como candidatos presidenciales les toca por obligación irse en primera vuelta como sueltos. Es decir, a no ser que paguen obviamente el costo de la consulta que le tocó sufragar al Estado como tal. Entonces, lo otro es eso, es la primera cosa. Y lo otro es que nosotros hemos dicho una cosa, tenemos es decir, COCO, la Coalición Colombia, es una alianza supremamente fuerte, ¿sí? Estamos demostrando que tenemos cómo vencer a los mismos con las mismas. Fajardo es un candidato que se va fortaleciendo en la medida en que primero está planteando cosas como esta, es decir, no más a esa pugnacidad, a la polarización del país. Es decir, no nos pueden meter a nosotros en el cuento de que es el uno o es el otro, o los del sí o los del no. No. Es decir, no nos van a meter a nosotros en ese cuento. ¿Por qué? Porque creemos que hay una vía diferente a eso, es decir, hay una posibilidad de pasar a primera vuelta con una posición como esta de conciliar el país. El país se tiene que reconciliar, eso es indudable. ¿Por qué? Porque es un requisito sine qua non para poder avanzar a lo que viene. Es decir, a este país le toca desarrollar su fuerza productiva.
Los medios de producción están estancados, producto de las políticas económicas que han venido aplicando en los últimos años. Y aquí hay un gran sector es decir, de los empresarios que están quedando en el suelo, están quedando a la vera del camino porque no tienen cómo competir con la gran producción extranjera, sobre todo la norteamericana. Sí, aquí han acabado con los arroceros, acabaron con los algodoneros, están acabando incluso hasta con los cafeteros del país. Entonces, ¿qué nos queda? Es fortalecer eso. ¿Y cómo lo fortalecemos? Obviamente con un país que emprenda el camino necesario a reconstruir lo nacional, desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de lo social. Hay que, profesor Escalona, hay que tener claro, pues, para los electores, que hay que votar por quienes están peleando a favor de la paz, porque con la paz, pues, se logran muchas cosas. Y se está logrando hasta el momento. Bueno, pero plantear así entonces nos está diciendo entonces que habría que votar entonces era por uno de los sectores que se las está autoproclamando como tal, ¿cierto? Que sería entonces, digamos que Petro, porque aquí Iván Duque, es más, ya Iván Duque dijo una cosa: no estamos en contra del proceso de paz. Es más, Duque dijo una cosa en una entrevista: no vamos a volver trizas, ¿cierto?, el acuerdo de paz. Es decir, hasta en eso ya hay una identidad plena entre los uribistas y Santos. Es más, está cantada ya la alianza. Si en primera vuelta son derrotados uno de estos sectores, ya lo cantaron, se van a juntar para poder derrotar a una fuerza alternativa, verdaderamente alternativa, que opte por ganarse la presidencia de la República y cambiar las condiciones del país. Es decir, Santos y Uribe volverán a unirse, ya está cantada esa cosa allí. ¿Qué es lo que le toca a los colombianos, a la gente de bien, ¿cierto?, que quieren una Colombia diferente? Es respaldar una fuerza auténticamente alternativa, y creo que esa fuerza la representa indudablemente Coalición Colombia. Tiene un excelente candidato que es Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo está en condiciones de liderar un proceso de una envergadura tal que permita dar ese paso, ¿sí?, de una nación totalmente dependiente y atrasada a un país altamente desarrollado, independiente, autónomo y soberano. ¿Y qué podría pasar entre Petro y Fajardo? ¿Llegará a una unión en la segunda vuelta? Bueno, es decir, aquí ponernos a vaticinar sobre esas cosas sí creo que es difícil. Primero porque toca definir quiénes van a pasar. Eso es lo primero. Definido eso, vamos a mirar en el espectro con quién es que nos juntamos. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es un hecho. La única la primera gran coalición que se dio en Colombia fue precisamente la Coalición Colombia, ¿cierto? Fuimos los primeros que en el mes de diciembre ya ratificamos un acuerdo, estamos en ese acuerdo, y en ese acuerdo hay fuerzas importantes como Alianza Verde, en cabeza hoy de la doctora, de la senadora Claudia López, hoy en cabeza también de Artanas Mocos. Digamos que ese partido hoy mostró una fuerza interesante. Están los compañeros de Compromiso Ciudadano que lidera el doctor Fajardo, y está el Polo Democrático con una bancada importante, interesante de senadores y parlamentarios, que nos juntamos. ¿Para qué? Precisamente para ser fuertes, porque es que entendemos una cosa: solos no podemos. El Polo solo no era capaz. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado, y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Bueno, ¿qué balance podemos hacer? Pues un balance positivo. Fue excelente la respuesta, no solamente de los docentes, sino de la comunidad educativa, en el respaldo que se le hizo a los maestros de Valledupar en esa justa protesta que viene adelantando desde inicios del 2018, reclamando el mes de diciembre. Y de hecho continuamos en esa tarea de reclamar nuestro salario, porque estamos reclamando es un derecho fundamental, el derecho fundamental al pago oportuno de nuestro salario. En ese sentido, pues la visita que se hizo, el espacio que nos abrieron en el Consejo Municipal también fue un espacio supremamente importante, porque el Consejo Municipal
puede coadyuvar positivamente a buscarle una solución a este problema, ya que la administración municipal ha venido planteando de manera categórica que ellos no tienen en sus manos la solución y que lo único que ellos pueden hacer es esperar que el gobierno nacional les gire los recursos del Sistema General de Participaciones para ellos poder cancelar el mes de diciembre. En ese sentido, le solicitamos al Consejo Municipal que adelante algunas acciones pertinentes a sus funciones como Consejo Municipal para poder buscarle una solución al problema. En ese sentido, ellos tomaron la decisión de conformar una comisión accidental que va a funcionar el próximo miércoles en horas de la tarde, donde se va a reunir. Ellos escogieron 3 delegados de la corporación y obviamente se reunirán con la Junta Directiva de ADUCESAR y me imagino que participará el secretario de Educación o algunos miembros de la administración municipal, pero la intención es buscarle solución a ese problema que ya realmente tiene al borde del desespero a todos los docentes de Valledupar, porque las deudas no esperan, porque el acoso de los bancos es permanente. Y nosotros sí queremos aquí hacer énfasis en una cosa, y es que nosotros lo que estamos reclamando es un derecho fundamental, que es el derecho fundamental al pago oportuno. Todos los trabajadores, cuando nos vinculamos a una labor, lo hacemos precisamente porque necesitamos ese salario para poder resolver nuestras necesidades básicas. Y cuando hablamos de que aquí se está violentando el derecho fundamental al pago oportuno, es porque estamos refiriéndonos no solamente al derecho fundamental al salario, sino a todos esos derechos fundamentales que van conexos a ese derecho fundamental al salario, y es el derecho a la vida, y el derecho a una vida digna, es el derecho a la salud, es el derecho a tener una vida tranquila, porque obviamente si la persona trabaja y no le pagan oportunamente su salario, no va a tener cómo resolver sus otras necesidades básicas. Entonces son derechos fundamentales que también están conexos a ese derecho fundamental al salario oportuno, y ya sobre eso han legislado las altas cortes. En estos días, revisando sobre eso, precisamente me encontré la sentencia unificada 995 del 99 de la Corte Constitucional, en donde plantea claramente cuáles son los derechos fundamentales que se violan al violar ese derecho fundamental del salario oportuno. Entonces, nosotros sí tenemos aquí una exigencia perentoria para el alcalde municipal, porque a nosotros no nos pueden continuar aquí con el cuentico, o como decimos nosotros, bailándonos el indio, de que se están tirando la pelotica entre el Ministerio de Educación Nacional y la administración municipal, y mientras tanto los docentes en el centro sin resolver el problema del recurso, que es lo que los va a llevar definitivamente a resolver sus necesidades básicas de vivienda, de estudio, de transporte, de recreación, de pagar oportunamente todas las deudas que se tienen. Bueno, y entonces la próxima semana, Marmolejo, continuamos con las acciones de reclamación de nuestro salario. Esas acciones tienen que ver con continuar la normalidad académica. Vamos a continuar haciendo nuestros paros, continuamos nuevamente con un paro de 24 horas la próxima semana, y vamos a hacer tomas de glorietas y vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para llamar la atención del gobierno municipal y del gobierno nacional para que se resuelva de una vez por todas el problema, además de que vamos a organizar reuniones con padres de familia y con estudiantes, porque en la pasada marcha tuvimos una participación importante de estudiantes, pero vamos a masificar esa participación, porque cuando se viola el derecho de los docentes, se está violando el derecho a la educación pública. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con nuestra tarea. Profesora Vicky, ¿qué significación tiene para los colombianos la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 15 de abril? Bueno, para nosotros esa es una desagradable visita. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para darle a este señor el recibimiento que se merece, porque
las desgracias que vivimos nosotros en Colombia se la debemos precisamente a la imposición de esa política del imperialismo norteamericano hoy en cabeza de Donald Trump, y precisamente viene a Colombia es a eso, hace parte de una tarea que ellos están realizando de visitas a todos los países de América Latina, es para mirar de qué manera llegan a acuerdos para profundizar esa política de saqueo y esa política de acuerdos que los favorece a ellos, pero que obviamente nos desfavorece a nosotros. Hoy, por ejemplo, en Colombia, como producto de esa política imperialista que fue lo de la firma de los TLCs, la firma del TLC con Estados Unidos, nos tiene a nosotros totalmente arruinados en lo que tiene que ver con la parte de la agricultura y con la parte de la industria. Hoy estamos importando nosotros el 30% de los alimentos que consumimos, estamos importándolos nosotros. Y esa importación obviamente arruina a los productores nacionales, a los arroceros, a los productores de soya, a los productores de frijol. Todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con productos agrícolas a nivel nacional está arruinado totalmente como producto de esos tratados comerciales. Y entonces aquí el llamado que estamos acogiendo nosotros, que nos hace la Central Unitaria de Trabajadores, que nos hace FECODE, es que tenemos los demócratas de Colombia que organizaron un gran frente para rechazar esta nefasta visita, esta desagradable visita, y darle el recibimiento que realmente se merece este señor. Muy bien, profesora Victoria Avendaño, ¿algo más que se nos quede en el tintero? No, pues decirle a los docentes y al resto de trabajadores que estemos atentos a las tareas que nos corresponden. Primero, para continuar en el caso del magisterio, reclamando el salario del mes de diciembre y solicitar pues la solidaridad perentoria del resto del movimiento sindical en Valledupar para que acompañen a los maestros en eso. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Los profesores de Valledupar, a través de ADUCESAR, reclamaron ante el Consejo Municipal de Valledupar el pago del mes de diciembre que les adeuda el municipio. Así lo expresó el presidente del gremio, Manuel Villalba Mozo. Un salario, sabemos que el salario en nuestro estado, un estado social de derecho, como lo establece nuestra Carta Magna, es algo inviolable, algo innegable, es atentar contra la vida del ser humano, es poner en riesgo su integridad física, su estabilidad emocional, económica, patrimonial. A todo eso conduce el no pago oportuno de un salario. Hoy vemos con preocupación, porque a pesar de toda la diligencia que ha hecho la administración municipal, que sabemos que ha hecho lo que le corresponde, pero vemos con preocupación que no hay solución al pago. Por su parte, el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute, señaló que es el Ministerio de Educación Nacional a quien le corresponde girar los recursos, ya que el municipio no tiene dinero para hacerlo. Esto señaló. El mismo Ministerio de Educación, que eran 21.000 millones de pesos los que nos debían girar, y solo nos giraron los 10.000, teniendo en cuenta que dicen ellos que pagamos lo no debido, cuando nosotros creemos y estamos convencidos que hicimos lo correcto. Estamos defendiendo el proyecto de vida.
está bien que los del 2278 hoy no reciben la prima, 1278 no reciben la prima de antigüedad, pero es mucho más representativo, hemos considerado nosotros, el proyecto de vida de quienes la están recibiendo y vamos a seguir en la lucha para que eso se dé. Y seguimos sosteniendo que nos debe girar el Ministerio de Educación Nacional los recursos que dejó de girarnos. Ellos tienen que girarnos, no es una responsabilidad nuestra como municipio. Los recursos del magisterio se pagan con el Sistema General de Participación y eso lo saben ustedes. No podemos nosotros como municipio asumir una responsabilidad que la misma ley contempla, que es del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Hacienda. Son dos luchas que hemos emprendido y así lo hemos dado a conocer ante el nivel nacional. El mes de diciembre que dejaron de girarlo, aduciendo ellos que porque pagamos la prima de antigüedad y seguir pagando la prima de antigüedad, que es un derecho adquirido y determinado por un tribunal. Por su parte, el concejal Gabriel Mugdi pidió al gobierno municipal gestionar lo más pronto posible el pago a los docentes y dijo que al parecer se ha cometido un peculado al tomarse esos dineros para otra cosa. El concejal enfatizó. Yo voy a empezar por el amigo de jurídica, porque es que nos dio una cátedra que yo no la entendí por ningún lado. Pero como todo abogado, todos hablan diferente y todos se expresan diferente para tratar de acomodar la situación. Entonces, yo le digo algo solamente. La duda está en el tema de la deuda de diciembre. Porque el tema de la prima es la que está enredando por ahí, porque el ministerio dice una cosa, los juzgados dicen otra, los tribunales dicen otra, pero la problemática la tiene el municipio en el sentido que no pagó el mes de diciembre y pudo haber utilizado los recursos para otra cosa, aunque digan ellos que no. Y esto se convertiría en un peculado, una mala planificación por parte de la administración. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, porque la pelotita se la están echando uno para otro. Pero nosotros lo que queremos, porque es que tantas cosas que iba a decir, pero es que ellos ya dijeron que la plata de diciembre la habían utilizado para otra cosa diferente. La del mes de diciembre, que la habíamos utilizado para pagar unas primas. Tengo entendido que algo así se refiere. O sea que la plata que debía ser para el mes de diciembre la utilizaron para otra cosa diferente. Y eso se llama peculado. Así no lo quieran dar la razón. Pero utilizaron recursos de una destinación para otra diferente. Finalmente, la líder sindical Victoria Bendaño pidió a la administración el pronto pago del mes de diciembre, que es lo que reclaman en última instancia los maestros. Lo primero es que aquí hay una violación flagrante a un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. El derecho al salario, perdón. Y eso es lo que nos trae a nosotros aquí hoy de manera puntual. Aquí estamos cobrando el mes de diciembre y estamos solicitándole al honorable Consejo Municipal que coadyuve para que se busquen las fórmulas con la administración municipal para poder resolver de manera inmediata ese problema del pago del mes de diciembre que toca a todos los docentes de Valledupar. La prima de antigüedad es un tema que se puede seguir conversando y es un tema que se va a seguir peleando. Pero hoy el tema puntual es el mes de diciembre y queremos que nos centremos en eso. Segundo, a mí sí me da mucha tristeza que aquí la administración municipal esté diciendo que continuó pagando la prima de antigüedad porque llegó a un acuerdo con los sindicatos y con ADUCESAR. Como si la administración municipal necesitara que las organizaciones sindicales le dieran órdenes o le dijeran qué es lo que tiene que hacer. Aquí la administración municipal tiene sus jurídicos y de manera responsable toma sus decisiones. Y las organizaciones sindicales estamos creadas para defender los derechos de los trabajadores. Y si a nosotros nos llaman como organización sindical para preguntarnos
Al culminar la sesión en el Consejo Municipal, se constituyó una comisión accidental que entrará a presionar al alcalde de Valledupar para que busque el pago del mes de diciembre a más de 2.000 profesores. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para el próximo domingo, a partir de las 10:30, por Radio Guatapurí. ADUCESAR Somos Todos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.